esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy. Iglesia Esperanza en Él. Los esperamos en nuestras reuniones cada domingo a las 11 de la mañana. Los invitamos a compartir un nuevo tiempo junto a la palabra de Dios. Amén. Hoy tenemos la bendición de poder concluir el haber visto las cartas de Juan. Hoy vamos a ver la última parte de la tercera carta de Juan. Y yo creo que el Señor nos ha hablado con mucho amor, nos ha hablado con gracia, con misericordia, nos ha dado también las advertencias que debemos tomar como hijos de Dios para poder conocer más de las herramientas para cuidarnos y cuidar a nuestra familia y tener siempre a los creyentes en el camino del Señor. Así que para concluir esta última parte de la tercera carta de Juan, les pido que me acompañen en oración. Oremos. Señor Jesús, estamos agradecidos contigo y nos acercamos delante de ti para pedirte que tu palabra nos ilumine, que sea aquello que tú has separado para esta mañana, lo que nos lleve a levantar nuestro corazón, a entregarlo a ti y también a sanar áreas de nuestra vida que tal vez están ahí presentes y que no hemos podido poner delante de ti, Señor, entregarlo en tus manos. Sé tú hablándonos, sé tú mostrando qué es lo que quieres para la iglesia, qué es lo que quieres para el liderazgo, qué es lo que quieres para todo el pueblo tuyo, Señor. Guíanos a través de tu escritura, guíanos a través del Santo Espíritu que nos has dado, Señor, y bendice la palabra que hoy vamos a compartir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como hemos visto, estamos pasando por un tiempo en general y esto ha comenzado el día en que nació la iglesia, tiempos donde se pasan dificultades a lo largo de la iglesia universal. Ustedes saben que cada iglesia, cada congregación es una iglesia local, pero también es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia general que el Señor está edificando en todos nosotros. Y siempre va a haber circunstancias que se levanten, que va en contra de la iglesia, que va en contra de los hermanos, pero el Señor siempre nos advierte y nos trae palabra para poder comprender cómo actuar en estas circunstancias. ¿Qué es lo que el Señor advierte en nuestra vida? ¿Cómo quiere que nos conduzcamos dentro de su iglesia? ¿Cómo quiere que tratemos a los líderes? ¿Cómo quiere que tratemos al pueblo? ¿Cómo quiere que tratemos a las ovejas que están yendo por otro camino? ¿Y cómo quiere que nos defendamos también de circunstancias que pueden llevar a la gente, al pueblo, a la iglesia, lejos del camino que Dios ha establecido? Como propósito para la prédica de hoy, que le he puesto por título la mejor manera de ser los primeros, porque eso es también algo que debemos ver y comprender, que el corazón del ser humano nos empuja a ser competitivos y a buscar siempre ser los primeros. Vamos a ver cómo Juan habla de alguien que quería ser siempre el primero, pero cómo esta actitud le cambió la manera de pensar, incluso el corazón, y cómo esto fue lastimando a la iglesia. Pero vamos a ver a través de la escritura la mejor manera de ser los primeros, ya sea en la iglesia o en cualquier lugar donde estemos. Y lo vamos a hacer a través de reconocer y evitar la actitud de obreros infieles. ¿Por qué digo obreros infieles? Porque el anterior domingo hablábamos del obrero fiel, a través del ejemplo de Gallo que nos daba al principio de la tercera carta de Juan. Y vamos a ver qué es lo que el Señor dice a través de estos obreros infieles, o también podemos llamarlo obreros carnales. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos muestra para ellos y cómo actuar dentro de la iglesia cuando se presente esta circunstancia. Necesitamos hacerlo. Necesitamos cuidar nuestra vida, nuestro corazón y a la iglesia del Señor. Les pido que abran sus Biblias en la tercera carta de Juan, versículos 9 al 15. Tercera carta de Juan, versículos 9 al 15. Y dice la palabra del Señor: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas,
no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Muy bien, esa es la carta personal de Juan a Gayo. Y habla, al principio veíamos el anterior domingo, cómo él muestra las características de un obrero fiel. Y ahora nos da las advertencias y las características de un obrero infiel. Un obrero que va a traer dificultades dentro de la iglesia. Vemos que Diótrefes, este hombre de quien Juan está hablando, era en ese momento el líder dentro de la iglesia local donde estaba Gayo. No sabemos cómo llegó a ser pastor o anciano, pero estaba dentro de liderazgo y él le gustaba llevar el primado, es decir, estar al principio. Lo más probable es que él sea el pastor principal de la iglesia y había también algunos ancianos más. Es probable que Gayo también haya estado dentro del liderazgo de esta iglesia. Pero centrándonos en Diótrefes, vemos que él era totalmente contrario a Gayo en conducta y en carácter. Mientras vimos que Gayo amaba a los hermanos y buscaba el bienestar de sus hermanos, Diótrefes se amaba a sí mismo y buscaba su propio bienestar. Esto es algo complicado dentro de la iglesia del Señor, porque personas que están con este corazón liderando en la iglesia terminan lastimando a su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido lastimados, menospreciados e incluso humillados por liderazgo que temía ser opacados por nosotros? Eso es lo que había en su corazón. Y la mejor manera para ellos de mantenerse en primer lugar era lastimando a aquellos. Y muchas veces sujetaban al pueblo a un liderazgo que era hostil y muy duro. Pero vamos a ver dos perspectivas. Uno, la perspectiva del pueblo y otro, la perspectiva del liderazgo. Porque ambos nos tienen que traer luz y nos tienen que mostrar cómo actuar dentro de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Así que quiero que veamos la primera gran advertencia que el apóstol Juan nos está haciendo. Porque cuando acomodamos la iglesia a lo que queremos nosotros, estamos cometiendo un gran pecado. Porque muchas personas buscan primero su propio bienestar, tratando de que sea la iglesia la que se acomode a sus deseos. ¿Cuántas veces hemos buscado una iglesia que nos haga sentir bien, donde estemos cómodos? Y no es malo buscar comodidad en la iglesia. Nosotros como iglesia queremos que la gente que venga se sienta cómoda, tenga un ambiente familiar y tenga la capacidad de entablar no solamente amistad, sino hermandad unos con otros, con el fin de que sea la palabra predicada, enseñada, que vaya transformando el corazón de las personas. Pero muchas veces acudimos a una iglesia y queremos que se acomode a nuestras necesidades, que se acomode a nuestros deseos e incluso a nuestros caprichos. Y cuando alguna situación, alguna actividad o incluso la misma predicación de la palabra no nos gusta, simplemente podemos dejar de asistir o buscar otra iglesia que llene nuestras expectativas. Yo he conocido a muchas personas, a muchos creyentes que decían lo siguiente: no, a mí de esta iglesia no me gusta lo que predican y de esta iglesia me gusta su alabanza, así que yo voy a la alabanza de esta y después a la prédica de aquella, y de vez en cuando aquí dan talleres, así que voy acá y estoy en varias iglesias. Están en todas partes, pero no han echado raíz donde necesitan ser exhortados por la palabra del Señor, edificados, abonados por el amor del Señor, para dar raíces y dar también fruto. Es importante que
pertenezcamos a una iglesia local donde el Señor nos llama y nos pone para que sirvamos en el amor del Señor. Pero cuando tenemos un corazón egoísta, o como vimos en la primera carta de Juan, no hemos crecido espiritualmente y continuamos siendo niños espirituales, pues, ¿cuál es la característica de un niño cuando algo no le gusta? De un niño pequeñito. Cuando algo no le gusta, ¿qué hace? Hace berrinche. ¿Cuántas veces en la calle vemos a niños decir, yo, mamá, cómprame esto? Y la mamá no le quiere comprar y se tira al piso y se revuelca hasta que la mamá le tiene que comprar eso. A veces nosotros actuamos así. Queremos que las cosas sean a nuestro gusto en la iglesia. Pero yo quiero recordarles algo que debe marcar el equilibrio perfecto para nuestra vida. Yo quiero recordarles lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Eso es lo que debe poner en nuestro corazón el orden correcto de cómo el Señor quiere que actuemos. Mateo 16, versículo 18. Está hablando con Pedro y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otras traducciones, por más redundante que suene, dice lo siguiente, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y agrega el Señor y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora yo pregunto y espero una respuesta fuerte. ¿De quién es la iglesia? Muy bien, otra vez más fuerte. ¿De quién es la iglesia? De Cristo, muy bien. Entonces, ¿quién está edificando su iglesia? Muy bien. ¿Y no creen ustedes que Cristo le está edificando como Él cree conveniente? Es lo lógico. Al ser Cristo Dios perfecto y tener todas las cualidades y todos los atributos de Dios, es omnisciente, así que Él sabe lo mejor para su iglesia. Y dado que Cristo es quien está edificando la iglesia y es el dueño y cabeza de la iglesia, entonces, ¿quién debe ajustarse? ¿Quién debe acomodarse? ¿Quién debe moldearse y encajar en la iglesia? Pues nosotros. Y a veces queremos que sea al revés. Queremos que las iglesias se acomoden a nuestros gustos o a los gustos contemporáneos, cuando la realidad es que nosotros necesitamos acomodarnos, moldearnos, encajar en un buen sentido en la iglesia de Cristo. ¿Por qué digo encajar? Porque muchas veces en la construcción se hace eso, se van encajando las piedras para que se pueda formar un muro sólido. Y cuando el cantero que está armando el muro, ve que una piedra no encaja, ¿qué hace? Toma su herramienta y golpea la piedra hasta que la arista que no encaja vuele y después entre tranquilamente la piedra en su lugar. Ese es el proceso que el Señor hace con nosotros. ¿Cuántas veces hemos tenido aristas que van lastimando a las personas, aristas que van incomodando a los demás y no está en buen lugar para edificar y sobreedificar la iglesia del Señor? Entonces Cristo toma su herramienta, que casualmente es un hermano tuyo, una hermana tuya, alguien que está a tu lado, y lija esa arista para que puedas encajar. Ahora dime, y sean sinceros, ¿a quién le gusta ser lijado por el Señor? Pues a nadie. A nadie le gusta reconocer que mi actitud, mi comportamiento, mi manera de ser no es de edificación para la iglesia y necesito cambiarla. A veces la falsa idea de así soy, el Señor me quiere así y ustedes me tienen que amar así como soy, es dañina, porque no es cierto. El Señor nos ama conforme nos vamos pareciendo más a Él. Dios Padre nos ama porque Él nos ve a través de Cristo, porque estamos conformándonos todos los días a la imagen de Cristo para parecernos a Él, para tener la actitud de Cristo, para tener las reacciones del Señor. Es así como Dios nos ama. Por cuanto nos amó, nos salvó, pero no quedó ahí, sino que cada día va trabajando y edificándonos para parecernos más al Señor. Entonces, cuando a alguien no le gusta eso, ¿qué hace? Busca otro lugar donde otra vez vuelva a sentirse cómodo. Entonces debemos evitar esto, hermanos. Porque si hay alguna arista en nosotros que no nos permite encajar, ¿qué hacemos? Pues el Señor en su lógica nos quita la arista para que encajemos. Pero a veces nosotros queremos que el muro se mueva para encajarnos así como estamos. Y ahí es donde nosotros estamos cometiendo un pecado. Y como les digo, a uno no le gusta pasar por un proceso así.
No le gusta que el Señor nos perfeccione para que encajemos en su iglesia como piedras vivas. Entonces, ¿no crees que quien esté edificando la iglesia va a moldear las piedras conforme él cree conveniente? Ahora, acá hay algo que es importante que lo entendamos. Evidentemente es un proceso que puede traer dolor a nuestra vida, pero ese dolor va a ser momentáneo, porque ese dolor va a añadir en tu vida un mayor peso de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que ese dolor momentáneo va a producir en ti, después de que encajes cabalmente, alegría, gozo, felicidad. Porque ese proceso era necesario para sacar lo que no estaba bien en ti, para que después tú puedas ser de bendición a las demás personas. Porque el Señor no solamente quiere obrar en ti, el Señor quiere obrar a través de ti y necesita perfeccionarte para que seas una herramienta poderosa en sus manos. Él puede hacer el trabajo completamente solo porque es todopoderoso, pero en su amor, en su gracia, ha escogido trabajar a través de ti para bendecir a las demás personas. Y esta es una tremenda bendición para nosotros, porque así como somos, y en esto sí aplica perfectamente, así como somos, el Señor nos utiliza. Primero nos perfecciona, nos pule, nos limpia, nos santifica. Y cuando somos herramientas listas para que Él utilice, hace maravillas a través de nosotros. Y el Señor quiere hacer eso en tu vida. Por otro lado, hermanos, tenemos a la iglesia. Tenemos una iglesia que está levantando y edificando a la gente. Pero también el Señor hoy nos advierte que la iglesia, en las iglesias locales, en muchos lugares, están perdiendo el enfoque, están perdiendo el objetivo que el Señor nos ha dado y están comenzando a cumplir estándares del mundo para que se sientan cómodos, pero no como debería ser. Se están conformando a las necesidades y requerimientos del mundo y no al propósito que Cristo ha establecido para su iglesia. Pónganse a pensar y analizar. ¿Por qué creen que últimamente las iglesias locales parecen más escenarios muy bien decorados, muy bien elaborados, donde se presentan shows cristianos, cuyo objetivo es emocionar a la gente? Entonces tú entras a un lugar y wow, está hermoso, es decir, eso es un escenario impecable, lleno de luces, con sonido y cosas así, y tú ves eso y la gente está eufórica, está emocionada, está saltando. No es malo que la gente exprese sus emociones, pero el Señor nos llama a hacerlo en orden, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos eufóricos, ahí no hay un control del Espíritu Santo. ¿Y qué más pasa? Cuando toca predicar la palabra, se invierte 15 minutos y exagerando 20 minutos para hablarte de que Dios quiere lo mejor para ti y que te vaya bien siempre. Ok, esa es una verdad a medias. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que te vaya bien. Pero como vimos el anterior domingo, quiere que te vaya bien, incluso en la salud, conforme tu alma prospera en el Señor. Entonces, cuando alguien acude a un lugar así y se siente feliz, eufórico, y le dicen, Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere lo mejor para ti, eres un campeón, eres un capo, pues entonces, ¿qué pasa? La gente se va con el corazón caliente, pero a veces con la cabeza fría, y no termina de entrar la palabra del Señor. Si nos ponemos a pensar, se invierte mucho más en la escenografía y en la puesta en escena y muy poco en la predicación, en la exposición, en la enseñanza de la palabra. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que tú tengas el menor contacto posible con la palabra bien predicada.
¿Y saben qué más quiere el enemigo? Y este objetivo se está cumpliendo. Otro objetivo es que la gente crea que el pastor es la estrella de la iglesia y que tú eres la persona más importante. Eso es lo que quiere el enemigo que se crea. Que la estrella es el pastor y que tú eres lo más importante. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y sabes, lo peor es que a la gente le agrada esto y busca esto. Y no quiero ser grosero con lo que estoy diciendo, quiero que te des cuenta cuál es el centro de esto. Volvamos a lo que en un momento dije. La iglesia se está edificando, hay una cabeza. Por tanto, hay alguien quien es la persona más importante y es Cristo. Entonces, en la iglesia y para la iglesia, la persona más importante es y será siempre Jesucristo. No hay otra persona más importante, no hay otra estrella, es Cristo, el centro de todo. Los demás somos siervos suyos. Es así de sencillo, hermanos. Es simple y es hermoso, porque nos pone en nuestro lugar cabal. Ahora, obviamente, si hablamos en términos de marketing, esta idea de iglesia bíblica y cristocéntrica, pues no vende. ¿Sabes por qué? Porque la gente prefiere ir a lugares estratégicamente decorados, donde se les presenta un gran espectáculo y pueden explayarse sacando sus emociones. Porque hasta ahí llegan. ¿Y dónde está la edificación? ¿Dónde está la predicación de la palabra? Hermanos míos, escuchemos esta advertencia. Veamos este peligro de estas nuevas iglesias llamadas emergentes. Yo quiero pedirte en el nombre del Señor que pongas tu confianza en Cristo, porque si tú te sujetas a Él, serás transformado de tal manera que podrás acomodarte. Él te acomodará en su iglesia como piedra viva y serás de bendición porque sobreedificarás a otras personas. Pon tu confianza en el Señor. Busca lo que el Señor quiere para su iglesia. Y en donde Él te haya plantado, utiliza los dones que Él te ha dado para sobreedificar. Sabes, este proceso va a costar. ¿Y sabes por qué te va a costar? Yo quiero ser honesto contigo. Este proceso cuesta porque demanda de ti que renuncies a ti mismo. Porque cuando renunciamos a nosotros mismos, quien comienza a crecer es Cristo y nosotros comenzamos a menguar. Y ese proceso es doloroso para nosotros. Muchas personas prefieren tener una relación distante con el Señor porque saben que necesitan renunciar a su pecado, porque saben que necesitan renunciar a su manera de pensar, porque saben que necesitan renunciar a su manera de actuar. Y esto no es malo. El Señor no quiere nada malo para ti. El Señor busca lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es conformarte a Cristo. Créeme, es lo mejor para ti. Y el Señor está obrando en ti y lo va a seguir haciendo conforme tú permitas que lo haga. Entrégate por completo, pon tu confianza en Él y verás lo que Él hace. No caigas en el engaño de supuestas iglesias que no te confrontan con la palabra de Dios y solo buscan agradar al mundo. Hermanos míos, es importante que ustedes se sientan cómodos y en familia aquí, sí, pero es más importante que la palabra nos confronte, porque eso va quitando de nuestra vida todo aquello que no le agrada al Señor y va aumentando y mejorando en nosotros lo que sí le agrada. Eso es lo principal, eso es lo que importa.
Y la segunda advertencia que Juan nos da está dirigido al liderazgo y al pueblo en manera de cómo actuar hacia el liderazgo. Juan describe a Diótrefes como una persona amadora del primer lugar. Es decir, le encanta tener el primado dentro de la iglesia. Como alguien quien ama el liderazgo, pero para ejercerlo como control absoluto sobre los demás. En muchas denominaciones, y esto lo sé porque yo he hablado con varios pastores de diferentes denominaciones, y muchos me han comentado esto. En muchas denominaciones se enseña que la figura principal es el pastor. Y su palabra es la última palabra. Una especie de papa pequeñito en una iglesia. Su palabra es la última. Y muchas veces he conocido hermanos que se acercaban y le preguntaban literalmente al pastor si debía o no vender su casa. Y la respuesta era: hermano, a ver, voy a ver qué me sueño. Y lo que les cuento no es mentira. Una vez un pastor le dijo: no debes vender tu casa porque yo me he soñado que eran ladrillos de oro. Y este hermano no vendió su casa y necesitaba cubrir una deuda y salir de unas dificultades que tenía. Porque el pastor tenía sujeta a esta gente a su obediencia. Y esto no es del Señor. Esto no es del Señor. Y cuando dentro de estas denominaciones se enseña que el pastor es la figura principal, ¿qué da como resultado? Hombres que no quieren tener contacto con la iglesia. Entran a la iglesia como si fueran estrellas de cine, con gente que está cuidando que nadie se le acerque, ni siquiera para tocarlo. Y llegan, y cuando él llega, recién puede comenzar algo. Da lo que tiene que dar y después se va otra vez sin tener contacto alguno con la gente. Dígame si ese no es un pastor asalariado que el momento que llegue el lobo va a huir. Hermanos, un pastor no es más que el pueblo. A nosotros que como seres humanos nos gusta poner las cosas en organigrama, muy bien, te resumo el organigrama de la iglesia de Cristo. Cristo está a la cabeza. ¿Qué sigue? El pueblo. ¿Qué está por debajo del pueblo? Los líderes, porque los líderes deben servir al pueblo. Esa es la labor. Entonces, cuando hay líderes que piensan que su palabra es la última, que son lo máximo, que son la estrella, esto da como resultado pastores con delirios de grandeza, que piensan que nadie se les puede acercar. Ellos escogen su entorno más cercano y generalmente escogen a gente que jamás le va a decir que no y jamás le va a llamar la atención cuando se equivoque. Y esto es peligroso, porque ellos terminan decidiendo absolutamente todo y no hay nadie quien pueda decirle no a alguna decisión. No hay nadie que pueda darles la contra. Nuevamente yo quiero recordarles lo que Cristo dijo. Y presten atención a esto. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Y Jesús les dijo lo siguiente. Mateo 20, 25. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Ahora escuchen. ¿Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Y Jesús continuó y dijo: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo firmemente, lo creo, y sé que hoy en día a la iglesia le sobran grandes que se creen jefes. Y tenemos una ausencia tremenda de hombres que se sepan humildes porque se saben siervos.
¿Cuánto necesita hoy la iglesia, hombres y mujeres humildes que se sepan siervos del Señor y siervos de su hermano? Que los sirvan con amor, como Cristo lo hizo. No necesitamos más grandes que se crean jefes y que pueden mandar en la iglesia como Diótrefes. Necesitamos hombres como Gayo, mujeres como Gayo, que amen, que sirvan, que se entreguen por su pueblo. Eso es lo que necesitamos. Quienes, como este hombre llamado Diótrefes, aman tener el primer lugar, anhelan que todos estén bajo su control, bajo su dominio, y que sus decisiones sean las últimas. Son personas peligrosas. Mira, el hecho de que Gayo haya llegado a pastorear en esta iglesia quiere decir que es salvo, pero en algún momento su corazón se desvió. En algún momento él evitó que gente le diga las cosas que estaban mal. Y cuando sucede esto, temen mucho que alguien se levante y que siquiera se atreva a brillar más que él. Y evitan a toda costa hacerlo. En cambio, un pastor llamado y puesto por el príncipe de los pastores sabe de manera clara que su prioridad son las ovejas. ¿Sabes por qué? 1, son las ovejas del Señor. 2, el Señor las compró por precio de sangre. Entonces, cada una de las ovejas del Señor tiene un valor incalculable. Entonces su prioridad es cuidarlas, amarlas, velar por ellas en todo tiempo. Y al mismo tiempo entiende y sabe que su labor es preparar y levantar liderazgo en todo tiempo para que no falte una sola generación preparada y lista para guiar al pueblo de Dios a los pies de Cristo. Entonces está velando por el pueblo y está levantando liderazgo que crezca junto para que vayan adelante y sirvan al Señor. Yo quiero que entendamos cuáles fueron las 4 acusaciones que Juan hizo en contra de Diótrefes, para que entendamos cómo debemos evitarlas. En primer lugar, dice que este Diótrefes parloteaba con palabras malignas en contra de Juan y de sus enviados. Es decir, que se encargaba no solamente de hablar mal de ellos, sino que amenazaba con su autoridad sobre ellos. Entonces, primera alerta. En segundo lugar, Juan dice que no recibía a los hermanos. Y una señal clara de un líder como Diótrefes es que a toda costa va a evitar que gente fuera de su control tenga contacto con la iglesia que él está dirigiendo, con la falsa idea de que no están en el mismo espíritu. Hermano, ¿cuánto daño hace esto en la iglesia? Nosotros necesitamos tener contacto con las demás iglesias locales. Necesitamos hacerlo porque no somos independientes, somos interdependientes. Necesitamos conocer a otros hermanos, convivir con ellos, edificarlos y que ellos nos edifiquen. Necesitamos hacerlo. Así que cuando comencemos a cerrarnos en nosotros mismos, ojo, porque podemos convertirnos en una secta. Y eso no es del Señor. Así que entendamos esto. Por eso se nos dice que, y eso es en tercer lugar, que estos pastores prohíben recibir a cualquier que amenace su liderazgo o cualquier idea que vaya en contra de sus decisiones. Y en cuarto lugar vemos que llegan a extremos de expulsar a quienes no se sujetan a su liderazgo. Juan así lo resume. Otra vez se los leo el versículo 10 de tercera de Juan. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahora la pregunta es clara: ¿cómo debemos actuar como iglesia y como liderazgo
con hermanos que se han corrompido de esta manera? Y Juan da la respuesta. Juan da el ejemplo que el liderazgo de hoy, los que están en liderazgo, deben asumir el exhortar a quien está en esta circunstancia. Debe confrontar a quien se mueve de esta manera. El liderazgo necesita confrontar este pecado por el bien de la iglesia y por la gloria de Cristo. Es por eso, hermanos míos, que no hay un solo pastor. Es un cuerpo. Si bien el Señor delega a un pastor el dirigir la iglesia, tal vez a tiempo completo, también levanta ancianos para cuidar de la iglesia y exhortarse unos a otros. Pues el ser humano es completamente falible y necesitamos del Señor. Y sabes, Pablo da más detalles de cómo actuar y qué hacer con hermanos que están en liderazgo de conducción y tienen la actitud de Diótrefes. Y Pablo no se anda con juegos, no se anda con vueltas. Abre tu Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 19 al 20, y verás cómo Pablo actúa con personas que caen en este pecado, con líderes, con pastores que caen en este pecado. Primera carta a Timoteo 5, 19 al 20 dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. El primer paso. Pero cuando se evidencie de que este hombre está en pecado, viene lo siguiente: a los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Suena muy fuerte, ¿no? Suena muy extremo. Es decir, estás reprendiendo a un líder de la iglesia, un anciano de la iglesia, delante de todos los demás ancianos, para que teman. Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor es tan firme y severo con el liderazgo? Y la misma palabra trae respuesta. Y la misma palabra muestra por qué el Señor, a quien le da más, le exige más. Juan nos dice, en el versículo 11 de la tercera carta de Juan: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces está poniendo algo claro: el pueblo va a imitar al liderazgo que lo está conduciendo. Y si el liderazgo actúa de mala manera, pues el pueblo va a imitar lo malo y va a llevar al pueblo lejos del Señor. Te lo pongo de otra manera. El profeta Oseas amplía el sentir de Juan y amplía la respuesta. Te leo Oseas capítulo 4, versículo 9. Te lo leo de otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que traduce de una mejor manera, con un sentido más claro, lo que dice el profeta Oseas. Oseas 4:9 dice: y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. ¿Sabes qué te dice la palabra? Como es el líder, es el pueblo. Entonces Dios ha puesto responsabilidad en el liderazgo para que ellos imiten a Cristo y para que el pueblo los imite y sean como Cristo. Por eso es que el Señor tiene tanto cuidado en, primero, cuidar al liderazgo, instruir al liderazgo, edificar al liderazgo, pero cuando el liderazgo tiene el corazón como Diótrefes, lo disciplina. Pero ojo, la disciplina no debe ser confundida con castigo, porque el castigo lastima, pero la disciplina edifica. ¿Por qué? Primero, porque lleva a los hombres y a las mujeres a reconocer su pecado, lleva a arrepentimiento, y después del arrepentimiento viene el restaurarlos y el restablecer lo que Dios ha puesto para esas personas. Esa es la correcta disciplina. Así que tal como es el líder, es el pueblo. En conclusión, hermanos, yo puedo decirles, por un lado, en realidad yo les ruego, hermanos míos, les ruego en el nombre del Señor, que oren por el liderazgo de esta iglesia,
Y oren de manera intencional para que el liderazgo de la iglesia sean dignos del supremo llamamiento que el Señor hizo. Para que nosotros seamos imitadores de Cristo y hagamos las cosas en el sentir y en el pensar de Cristo. Para que cuando ustedes nos vean, no nos vean a nosotros, vean a Cristo y lo amen como nosotros o más que nosotros. Y que el Señor edifique sus vidas. Hermanos, oren por el liderazgo, se los ruego. Y también les pido que oren que si en alguna ocasión llega el momento en que no seamos dignos de este llamamiento y que nuestro corazón se vuelva como el de Diótrefes, se levante también líderes con amor y con firmeza, que nos reprendan sin temor y nos lleven nuevamente al camino de Cristo, para que el nombre del Señor no sea vituperado. Y también les pido, hermanos míos, que cuando el Señor traiga esta circunstancia a la iglesia, tengamos también el corazón para perdonar al liderazgo y ver que somos todos falibles y podemos equivocarnos. Pero el Señor es misericordioso y cuida de su pueblo. Les pido, hermanos, que oren por nosotros. Que oren para que tengamos la humildad de reconocer nuestro pecado y dejar que el Señor obre en nosotros para volver a su camino. Por otro lado, hermanos míos, también les ruego que tengan claro que somos nosotros los que debemos conformarnos a la iglesia del Señor y no pretender que la iglesia se conforme a nosotros, a nuestros caprichos o deseos. Más bien, entendamos hoy que muchas aristas más han sido puestas a la luz a través de las Escrituras, que necesitamos pulir a través de la herramienta que el Señor ha escogido para poder calzar perfectamente en la iglesia que el Señor está edificando. Entendamos esto y vivamos de esta manera. Porque cuando hacemos esto, entendemos una vez más que el Señor primero quiere obrar en nosotros y seguido quiere obrar a través de nosotros, conformándonos más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que la iglesia necesita hoy, esto es lo que su pueblo necesita hoy. Y Juan es claro con nosotros. Y como iglesia necesitamos volver, como dice también la palabra, a los antiguos rudimentos y despojarnos de todo aquello que hemos ido aprendiendo, alejado de la palabra, y ser edificados por el Señor. Amén. Oremos. Señor Jesús, tu palabra es clara, recta y perfecta. Tú conoces los tiempos, Señor, cuando tú has separado un tiempo para enseñarnos acerca de este punto, acerca de la segunda parte de esta tercera carta de Juan. Señor, te rogamos que nuestro corazón se parezca cada vez más y más a Cristo Jesús. Y evita, Señor, que en el corazón del liderazgo entre la intención de buscar el primer lugar. Señor, tú tienes el primer lugar y nadie te lo puede quitar. Eres tú la cabeza, Señor. Y deseamos amoldar nuestro ser a ti, que tú lo hagas, Padre. Necesitamos conocer nuestro lugar dentro de tu iglesia para que tú obres en nosotros y tú edifiques a los demás a través de nosotros, Señor. Ayúdanos, bendice, Señor, esta iglesia local y no permitas que nos desviemos ni un poco, ni a izquierda ni a derecha, sino que continuemos puestos los ojos en ti, en el camino que tú has establecido. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Nos encontramos en la ciudad de La Paz, Bolivia. Zona Obrajes, calle 5, número 538, a media cuadra de la avenida 14 de septiembre. Suscríbete. Dios los bendiga.